Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast Vino para Principiantes, tu curso de vinos en línea. Con este episodio comenzamos una serie de programas especiales con los que vamos a complementar el episodio número 35 en el que hablamos sobre vinos mexicanos. Hace poco visitamos la zona vitivinícola de Baja California, en donde se concentra la mayor producción del vino mexicano. Y el motivo de este viaje fue para conocer las diferentes bodegas mexicanas, probar sus vinos, ver lo que están haciendo por allá y poder compartir con todos ustedes la experiencia del vino mexicano. En esta ocasión vamos a hablar sobre Vinos Ximul, una bodega de Álvaro Petánic, quien ha estado involucrado con la industria del vino mexicano desde hace muchos años, y en esta entrevista nos habla un poco sobre sus vinos y comparte con todos nosotros su experiencia con el vino mexicano. Además, para todos los que nos escuchan en México, los invito a visitar las fiestas de la vendimia, en donde van a poder conocer esta bodega y muchas otras, y van a poder descubrir y probar la grandeza de los vinos mexicanos. Para los que nos escuchan desde otros países, si tienen la oportunidad de comprar una botella de vino mexicano, háganlo. Como siempre, nuestra recomendación es seguir probando nuevos vinos y en esta ocasión los invitamos a probar el vino mexicano. Bueno, ahora los dejo con Álvaro Petánic de Vinos Ximul. ¿Nos puedes platicar un poco sobre cómo te iniciaste en esto del vino? Si es tu profesión, si vienes de una familia de vitivinicultores o fue por simple amor al arte. No vengo de familias ni de vitivinicultores ni de enólogos. Yo estudié agronomía en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, con especialidad en suelos. Yo soy de aquí de Baja California. Yo nací en Mexicali, pero la familia es de Ensenada. Y al terminar yo la carrera empecé a trabajar con el gobierno del estado aquí en Baja California. Y posteriormente entré a trabajar con el grupo Cheto y lo que es Vides del Guadalupe Domecq. Ese fue mi acercamiento realmente a la viticultura y por ende a la vitivinicultura. Estuve trabajando con ellos varios años, pues desde luego en el campo, teniendo los viñedos de estos dos grupos, de estas dos empresas. Tiempo después salí y puse un negocio de material y equipo eléctrico, pero nunca me desvinculé de la actividad, siempre estuve manteniendo algunas asesorías o cercanías con productores y asesoría a algunos productores de uva y cercanía con los demás productores. En aquel entonces no había los productores que estaban ahora. Me tocó ver el inicio nacer a Monte Xanic. Estaban dos que ya no están, que era Quinta El Mirador de Humberto Pérez Arévalo y estaba Urbiñón de Formex Ibarra. Ninguna de las dos existen ya. Santo Tomás, que desde luego sigue, desde luego Cheto Domecq. Nacía Balmar, tenía unos pocos años de empezar y creo que eran todas, no recuerdo si hubiera otra por ahí. Aquí mi cercanía con gente que estaba inquieta en la actividad, como Antonio Badán, los enólogos que pasaron por bodegas de Santo Tomás, incluyendo desde luego como punto importante cuando llega Hugo, después de Alfonso Arizmendi, motivaron un poquito la curiosidad y el gusto de seguir con el vino y empezar a hacer algunos experimentos gracias a la facilidad que encontramos por ahí. Y vuelvo a decir, la amistad que tenía con todos los del quehacer del vino en ese entonces y que de alguna forma se ha mantenido porque se han sumado vinícolas, se han sumado proyectos y bueno, más o menos ahí hemos estado cerca. Claro, ahorita ya son muchos, ¿no? Y ya no matemáticamente no es muy factible poder estar cerca de todos, ¿no? ¿Crees que sean demasiados? No, yo creo que además es necesario, pero sí de repente hay una proliferación que también seguramente habrá otras depuraciones como históricamente ha habido, ¿no? Hay crecimiento y hay depuraciones, es una evolución que implica necesariamente el que se sumen y que otros se resten, ¿no? Pero yo creo que eso es completamente normal, pero sí ya no es tan poquitos como en aquel entonces que cuando empezaron. Así es, y que nos tocó ahí. Realmente ese fue, pues, por qué nos acercamos y por qué estamos en la actividad, ¿no? Básicamente por la actividad agronómica y bueno, la relación laboral y
La relación amistosa con gente que está en la actividad nos llevó a hacer nuestros ensayos y experimentos, hacer algunas mezclas, seleccionar algunas barricas y poco a poco empezar a hacer algunos ensayos de vinos. Pues amigos y familiares que les gustó el estilo de los productos que obtenía, pues cada vez me solicitaban más, obligándome pues a incrementar el número de cajas o de botellas que se elaboraban y finalmente llegarnos a formalizar en el año 2000. Ya como una empresa, como Vino Shimul. Formalmente, así es. Sí. La primer experimento, digamos, jugando el primer vino que sacamos fue de cosecha 90. No se hicieron todos los años, alternados uno sí, uno no, luego dos sí, hasta el 2000. Y ya en 2000 pues ya fue la formalización de Vino Shimul y empezamos con la línea que siempre había querido tener, el vino, el Albarolo. Cuéntanos un poco sobre esto de... Tengo entendido que utilizas variedades italianas, sobre todo, que tienes una tendencia hacia esas variedades. ¿Por qué fue esta selección? Y si en el valle se estaban cultivando antes de que tú lo hicieras. Bueno, sí, desde luego. Había y todavía hay muchas variedades italianas. Prácticamente quisiera yo suponer que la mayoría como variedades, como mayoría fueron traídas por Cheto, aun cuando inicialmente Esteban Ferro, que estaba en Bodega de Santo Tomás, trajo varias variedades, valga la expresión, italianas dentro de otras francesas y de otro tipo. Bodega de Santo Tomás tenía Barbera, pues recordemos que hay un vino que históricamente se ha comentado mucho de Santo Tomás, que es el Barbera. Básicamente a mí me gustaba mucho los Barolos, experimentando en la cofradía, probando vinos, etcétera. El Barolo siempre fue un vino que se me hizo muy atractivo, que me gustaba mucho. Probablemente era el vino que yo consideraba de mis favoritos a nivel mundial. Y bueno, pues ese gusto por ese vino hizo que nos acercáramos a tratar de hacer vinos con esos. De hecho, el Albarolo 93 fue hecho con Barbera y probablemente esa fue la cercanía de primera instancia con las variedades italianas. Y desde luego, independientemente que me gustan mucho muchas de esas expresiones. No son las únicas, pero sí me gustan mucho cierta expresión de algunos vinos y algunas variedades italianas. Sé que tal vez a veces no te gusta describir a tus vinos o darles una nota de cata, pero para la gente que nos escucha, ¿qué les podrías decir que pueden esperar de un vino de Shimul? ¿Qué características o cuál es el estilo? Pues básicamente yo supongo que lo que pueden encontrar en los vinos Shimul, pues es sabores que son diferentes, características diferentes entre ellos, entre cada uno de los vinos que elaboramos. Elaboramos el Albarolo, que es Nebbiolo, elaboramos el Yumano, que es una integración de 3 varietales italianos, el Corima, que es una integración de variedades disímbolas de 3 orígenes diferentes, el vino de Bruma, que es un vino inspirado en los Amarones, que no se hace todos los años, y tenemos un vino en conjunto con Aborigen, vino Shimul y Aborigen, que se llama Fecha, que es 100% Cariñán. Pero yo creo que todos los vinos de Shimul y este proyecto conjunto son muy diferentes entre ellos. Cada vino tiene una personalidad y un gusto completamente diferente al otro, y a su vez los 3 o los 4 son muy diferentes contra lo demás del mercado. Entonces yo creo que lo primero que pueden encontrar en un vino de Shimul pues es una personalidad muy definida y muy propia. Yo creo que eso sería lo inmediato, independientemente, como dices, de no describir que si frutas y que si las demás características, que obviamente sí las están, pero de nada sirve que yo platique lo que a mí me saben, más bien que la gente platique o describa lo que a ellos les sabe o perciben en el vino, ¿no? Pero yo creo que esa sí es una característica, esa personalidad tan definida que los hace muy singulares entre la gama de oferta de vino. Y bueno, tratamos con esta poca variedad de vinos que tenemos, sí tener una gama muy amplia de diferencia entre uno y otro, ¿no? Ahora que mencionas los nombres de tus vinos como Yumano, Corima, sí, la bodega Shimul, ¿de dónde proviene todo esto? ¿De dónde sale esta idea de ponerles estos nombres? Bueno, son nombres, Shimul y Yumano son nombres muy autóctonos de aquí de la zona de Baja California, de origen indígena, y que tienen significados que para mí son importantes y que me gustaron además fonéticamente. Los indígenas del norte de la península de Baja California, el sur de California y una parte de Arizona,
pertenecían a un tronco lingüístico común llamado yumano-ocano. Todos los grupos indígenas de esta región que describí provenían de ese mismo grupo, y conforme cambiaron su lenguaje ligeramente, adoptaron nombres como Cucapás, Cochimís, etcétera, ¿no? Los distintos grupos indígenas que actualmente conocemos. Y la forma que tenían de organizarse socialmente era en chimules. Entonces, chimule es un término yumano también y quiere decir clan o grupo, y era una forma de organización social. Entonces me gustó el nombre como vinos chimul, como vinos del grupo de aquí de la zona, como vinos del grupo del clan y muy ligado aquí a la zona. Yumano, pues obviamente refiere al tronco lingüístico común, y me gustaba también por esta parte, pues que de alguna forma, si no conocemos ese origen, pues sí nos refiere a algo como humano, ¿no? Inmediatamente pensamos fonéticamente como una similitud a humano, y que para mí es algo muy importante en los vinos. Si quieres, más adelante platicamos un poquito del por qué. Corima es un término rarámuri de los indígenas o de los grupos indígenas que habitan la Sierra de Chihuahua, que tradicionalmente les llamamos o les llaman tarahumaras, pero a ellos no les gusta que les digan tarahumaras, ellos son rarámuris. Y corima es un concepto social muy bonito. Es una forma de compartir con orgullo lo que uno tiene a quien no lo tiene, y el derecho también con orgullo que tiene el que no lo tiene de solicitarlo. Entonces es un endoso social en el cual, si lo lleváramos a terminología vulgar urbana, sería: dame ahora que tú tienes, porque yo mañana, cuando tú no tengas, yo te daré, ¿no? Sí. Ese es intercambio que no es limosna, ni tiene por qué ser denigrante, y ellos lo manejan muy bien. Entonces me gustó también el término. Repito, yo estudiando en Ciudad Juárez, cuando veía a los indígenas solicitando corima en las ciudades, que la gente lo asumía como limosna, pues yo también en ese entonces pensé que era limosna. Pero ya leyendo un poquito más la interpretación de fondo del término, te das cuenta que es mucho más profundo y más genérico y más deseable que tuviéramos ese concepto todos compartidos, de compartir, ¿no?, lo que tenemos con los que no tienen y viceversa, ¿no? Y que no es motivo ni de sentirse menos ni de sentir que uno que está pidiendo limosna, ¿no? Uno tiene derecho a tener lo que los demás tienen, y los demás deben de tener el orgullo de compartir lo que tienen con los que no tienen, ¿no? Hablando un poco más de tus vinos, del método de elaboración, ¿lo haces todavía de una manera artesanal? ¿Son vinos que se podrían llamar, como actualmente se está utilizando, como vinos boutique, de producción pequeña? Sí, yo estoy un poco confundido con todos esos términos. Yo no encuentro dónde empieza y dónde acaban, que si de autor, y que si boutique, que si de garage, y que si de artesanal, y no lo sé. Lo que sí puedo decir es que son producciones a una escala más humana, es decir, de un alcance humano, no desbordado en volumen industrial, que sí están muy cerca de mi persona, es decir, yo estoy muy cerca, en contacto con los vinos, con los caldos, con la uva. ¿Te involucras en todo el proceso? Me involucro en el proceso, no directamente hago yo todo, pero sí estoy involucrado en el proceso. Y bueno, más que nada es eso, ¿no? Yo diría que es una producción a escala de mis posibilidades y de lo que yo puedo atender. Y yo creo que es un poquito, y regreso ahora hacia el término de humano, es un poquito como, si quieres, la cocina, ¿no? Pues, ¿qué tanto puedes cocinar tú? Eso no quiere decir que puedas tener un batallón de cocineros haciendo comida en un estilo que tú quieras, pero lo que tú puedes cocinar es mucho más reducido. Es un poquito ese concepto, ¿no? Y yo creo que el vino es un poquito como eso, es un producto que no tiene por qué ser intocable ni llenarse de mitos, no, es mucho más cotidiano. Es un producto que uno le puede impregnar su personalidad y lo puede llevar al ritmo que uno lleva su vida. Y eso es un poquito lo que yo hago con mis vinos. Mis vinos me acompañan desde su elaboración hasta el consumo, y estoy viendo normalmente en qué nichos se consume, en qué mercados está. Por el bajo volumen, pues no puede estar en grandes desplazamientos. Y yo creo que esa es una característica también, ¿no? Es un poquito vinos que siguen el ritmo de vida de la persona que los elabora, ¿no? De su autor, digamos. ¿Cuántas cajas estás produciendo, más o menos? Mira, ahorita más o menos son como, en total con todos los proyectos, como 800 cajas fue la cosecha de 2006, más o menos. La 2007 va a subir un poquito. La idea es que anden los proyectos directamente míos como en unas 1200 cajas. Es la
la idea. Eso no quiere decir que no pueda haber otros proyectos que no estén tan a la mano míos, pero creo que esa sería la idea, o bueno, hasta donde yo sienta el nivel de la cercanía y el control con ellos, ¿no? Y vuelvo a decir, eso no implica que no pueda haber otros proyectos paralelos, ¿no? O simultáneos, o de otra índole, o de otro volumen, ¿no? O de otra intención. Pero ahora sí que como dicen, los míos, yo supongo que no debería de andar arriba de, en tope, 1500 cajas, por decir un número. ¿En estos vinos que tienes, experimentas todavía cada año o tienes una fórmula ya establecida de mezclas y de porcentajes? No, bueno, hay como más que una fórmula, como una receta de familia, que como toda receta puede cambiar un poquito, básicamente porque pues la uva es un producto vivo y cada año se comporta diferente, entonces lo que vamos a obtener no necesariamente va a ser igual, no es un producto inerte que te voy a igualar el color de la pintura y siempre va a ser el mismo color, siempre va a haber diferencias, matices diferentes, pero encaminados o muy en la misma línea de lo que siempre han sido, ¿no? Ya están muy definidos. La idea del gusto y del producto que es el Barolo, que ha sido muy constante, igual que humano. Corima, que apenas este año fue el primero que salió al mercado, también está ya más o menos definido en la línea que será. Y el de Bruma, bueno, definitivamente también está muy definida la línea, su tendencia, y no se diga de fecha, ese pues no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Es monovarietal de un solo lugar y de una sola característica. Entonces, creo que sí, todos están muy definidos en su receta de familia, y las variaciones pues son las que la naturaleza nos da, ¿no? Básicamente, y pequeñas variaciones que como producto vivo siempre vamos a tener, ¿no? Independientemente que sí, cada año pues hay la curiosidad de experimentar algo, ¿no? A lo mejor algún nuevo producto o alguna cosa, pero ya las líneas que van teniendo una solidez de la tendencia del gusto pues se dejan respetadas, ¿no? Pero sí se experimenta a ver si pues encontramos cosas novedosas, frescas, con las cuales compartir, aunque sea poquita producción, pero compartir esas pues cosas diferentes. Vuelvo a decir, un poquito como la cocina, ¿no? Estás buscándole ahí un platillito nuevo a ver con qué compartes a los vecinos o a los amigos. Vino para principiantes. ¡Salud! Hablando de esta experimentación y de este uso de variedades y en general, bueno, de la industria vinícola en México, ¿ves sano esta libertad que les dan de mezclar, de que no haya legislaciones, a comparación de otros países que tienen ya denominaciones, que tienen ciertas normas establecidas y que en México, bueno, no existe todavía nada de eso? ¿Ves que sea ahorita un beneficio para demostrar lo que tiene los viñedos mexicanos, o que ya es necesario empezar a regular estas variedades? No, yo creo que es muy provechoso el que haya la libertad de experimentar y de jugar. Yo creo que hay un potencial enorme, todavía falta mucho por experimentar, por manejar, por llevar al mercado. Y además no hay necesidad de volver rígido algo que no tiene por qué ser rígido. Y no se entienda que no porque no sea rígido deba de ser desleal, o deba de ser ilegal, o deba de no ser honesto. Pero esa es una cosa, es decir, lo que no se vale es engañar. Lo que no se vale decir es esto y que no lo sea. Lo que no se vale es decir que es algo que no es. Eso sí no se vale. Pero creo que no hay para qué meternos en un zapato pequeño cuando podemos tener muchos pares de zapatos y estar cambiando y experimentar. Pero si es de cuero, es de cuero. Y si es de hule, es de hule. No podemos decir que es de cuero y hacerlo sintético. Eso sí no se vale. Y bueno, si después hay una legislación donde diga que para que se llame Cabernet de Lomas Altas de la zona fulanita tenga que ser uva de ahí, pues me parece muy bien. Que eso va a ser mejor o peor que el Cabernet de cualquier otro lado, eso sí no lo sabemos, pero para que se llame así a lo mejor tendrá que cumplir con eso, pero no sé qué tanta beneficio nos fuera a dar por lo pronto llevar a cerrar tanto, ¿no? el abanico, cuando al contrario estamos viendo que los países tradicionales que están muy cerrados, lo que están haciendo es romperlo, es abrirlo. Es los experimentos que ha pasado en España y que está pasando en Italia, y bueno, todo este nuevo mundo pues les ha inculcado el decir, bueno, pues no me pongas denominación, no me importa, no considero que el potencial de esta zona es más bien por aquí, aun cuando eso no me permita que se llame de tal forma, ¿no?
Ahorita con toda esta moda del vino a nivel mundial, del vino mexicano, este boom que se ha experimentado en la industria, incluso aquí en el Valle lo que comentas de cómo han crecido las personas que fabrican vino, las bodegas que encuentran, ¿crees que el vino mexicano se encuentra en su mejor momento? Pues yo creo que de imagen y cualitativamente sí está, no sé si en su mejor momento, pero sí en un momento muy alto. Cuando uno está en una ola, yo no sé cuánto tiempo vaya a seguir creciendo esa ola o se vaya a mantener, pero sí creo que está en muy buen momento. Desde luego creo que va a ser más fácil que esa ola siga creciendo, se mantenga, si la gente que se mete a la actividad lo hace honestamente y antepone un principio, ¿no?, de calidad y de honestidad, antes de simplemente aprovechar un momento económico oportuno y meterse a hacer negocio. Porque si nada más esa es la visión a costa de incluso golpear la imagen o la calidad, pues puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces sí hubo o hay una oportunidad también de hacer negocio, pero yo creo que hay que hacerlo con cuidado porque pues es algo sensible, ¿no? Y si se hace mal puede causar mucho daño, ¿no? Entonces, regresando a la respuesta, yo creo que estamos en una parte alta, y sobre todo cualitativamente y de imagen, probablemente nunca habíamos estado en tan alto nivel. Seguramente hubo otras épocas donde hubo mayor volumen de producción y de venta de vino nacional, pero a lo mejor no gozábamos de la misma imagen y de la misma calidad que hoy se comenta. Ni había tanto consumo de variedad de vino nacional como lo hay ahora. Eso sí creo que estamos pues en una parte alta de la ola, ¿no? Últimamente, bueno, ustedes nos han dejado muy claro todas las bodegas, la altísima calidad que puede llegar a alcanzar un vino mexicano, pero siempre está la inquietud de muchas personas. En el programa siempre hemos recibido comentarios sobre eso, e incluso en pláticas con amigos, con conocidos, sobre el precio del vino mexicano. Que siempre está la cuestión de por qué es tan alto el precio del vino mexicano cuando se produce en nuestro país, y toda la lógica te lleva a pensar que sería un producto más barato, más económico. Sí, lo que pasa es que bueno, yo creo que sí, el vino mexicano tiene varias condiciones que lo hacen que no necesariamente o no fácilmente, mejor dicho, puede ser un producto barato. Lo primero es, bueno, el volumen de producción que hay en México pues no es comparativo con los grandes países que producen mucho volumen, y que eso permite abaratar mucho el precio del producto final. Y eso lo vemos, cuando hay un gran volumen de producción pues podemos abatir mucho el costo, desde el costo del vidrio, fletes, todos los insumos se pueden desplomar mucho proporcionalmente al costo del producto. Adicionalmente, si consideramos que la mayoría de los equipos, la mayoría de los insumos los tenemos que importar porque no los producimos, porque no los tenemos, llámese, bueno, de luego corcho, llámese maquinaria para la elaboración del vino, prensas, palilladores, en fin, la mayoría de los insumos se importan. Entonces tiene un costo más alto para nosotros que para otros países. Incluso Argentina tiene maquinaria y equipo argentino para la elaboración de vinos. Tenemos otro problema o otra situación, que es el costo del riego del agua, pues es mucho mayor, y la disponibilidad de agua también es mucho menor. Entonces sí, también hay un mayor costo para la obtención de 1 kilo de uva aquí que en otros lugares. También es cierto que esa escasez de agua hace que las producciones de los vinos sean menores y por lo tanto se requiera más uva por litro de vino. Y la calidad que se está pretendiendo y que se está manejando respecto también a otros países que hacen volúmenes económicos de mucho volumen de vinos, pues también hace que los costos sean mayores. Y adicionalmente, bueno, toda esta cultura que no es tan cotidiana, pues no facilita mucho, ¿no? Estamos hablando de transporte, estamos hablando de costos de distribución, de mercadeo, en fin, que hacen más caro el producto. Ahora, yo aquí también me preguntaría o le diría a la gente que es que el vino mexicano es caro, pero ¿comparado con qué? ¿En términos relativos o en términos absolutos? También yo me he encontrado con mucha gente, y yo comparto esa opinión, que cuando uno prueba la calidad de los vinos de aquí y viaja y los compara con vinos de la misma calidad en otros países, se da cuenta que en ese momento el vino mexicano no es caro,
el vino mexicano está equiparable o hasta más barato. Pero claro, queremos compararlo con vinos muy económicos que llegan a granel o que llegan en gran volumen y que venden en tiendas de autoservicio y que nos encontramos de 40 pesos. No, eso difícilmente solo los grandes productores de vino en México pudieran tener productos a ese precio. Pero tendría que ser un volumen muy importante el que se maneje para poder pensar que no le va a perder uno, ¿no? Sí, pues no, ustedes manejan márgenes muy pequeños, me imagino. Sí, o sea, no es tampoco que haya el gran margen. Y vuelvo a decir, lo podemos llevar en cualquier caso. Si comparamos el producto contra un producto equivalente real en calidad de otros lugares, vamos a ver que realmente del todo no es caro. Y sobre todo cuando piensen en estos volúmenes de producción que hablamos, porque pues no son significativos realmente contra las grandes producciones que tienen otros países, ¿no? La mayoría de las bodegas, o que hay muchas bodegas que tienen grandes volúmenes de producción. Probablemente, pues aquí desde luego las bodegas grandes pueden tener productos más económicos y lo vemos, y qué bueno que así sea, porque cubren esa parte pues que es fundamental que la exista, ¿no? Ojalá también hubiera más apoyo en ese sentido de más industria de ese tamaño que pueda también engrosar ese nicho de mercado, ¿no? Pero ahorita, bueno, lo que toca en una zona que no tiene agua, que etcétera, pues es muy poca producción de vinos de muy alto precio, de gran valor agregado, para que permita el que se sostenga como actividad, ¿no? Imagínate hacer 10 cajas y venderlas a 15 pesos, oye, pues sí, no va a funcionar. Al final estás dando al público un producto de alta calidad y de una elaboración más artesanal y más cuidada, y de que estás en todo el momento cuidando el producto. Así es, y que el costo, vuelvo a decir, de los insumos, pues es mucho mayor. Importar una caja de casquillo es mucho más caro que importar un camión completo, ¿no? Y el precio que te vende el productor una caja es muy diferente al que te vende un contenedor completo, y así, ¿no? Nos vamos con todo y todo tiene el mismo tratamiento. Y bueno, pues también el costo para una persona que haga una actividad, pues es el mismo si hace una que hace 100, ¿no? Entonces también hay una baja en el costo de producción y de manejo. Pero yo creo que más que la línea directa, costo-producto, pues finalmente si es un producto bueno y de poca producción y equiparable con otros productos de esa misma calidad, pues nos vamos a dar cuenta que realmente en términos relativos pues no es caro, ¿no? Tú como productor de vinos mexicanos y como impulsor de vinos mexicanos, y específicamente como Vino Ximul, ¿has volteado a ver alguna otra región fuera de Baja California para producir vinos dentro de México? Digamos Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes. No, yo no. Para hacer yo vino no. Sí, más o menos he visto, he conocido algunas regiones, he probado algunos productos. Creo que sí puede por ahí sacarse algunas posibilidades, otras que ya estaban y que dejaron de estar, ¿no? Como en la zona de Querétaro. Pero obviamente pues hay que buscar cómo sacar el mejor provecho de las condiciones de cada lugar, ¿no? Y de microclimas que podemos encontrar en zonas como Zacatecas o Querétaro, como mencionábamos, ¿no? Yo no he pensado ni creo que hiciera algo en ese sentido, pero sí creo que hay oportunidades también de hacer cosas interesantes por allá. Si echamos un vistazo a Estados Unidos, nos damos cuenta que ya prácticamente todos los estados producen vino, ¿no? Nos podrán gustar o no, o podremos decir que es muy diferente el vino que hacen en Texas o en X lugar, pues sí, pero bueno, están buscando formas de expresión de la uva en distintos lugares, y sí, no son tradicionales, probablemente nos gusten o no, pero bueno, ahí están probando y haciendo las cosas. Yo creo que eso mismo también no tiene por qué no poder suceder en México, ¿no? Por último, tú Álvaro Petánic, si vas a una tienda, ¿qué vino es el que prefieres, que no sea el tuyo? ¿Cuál es tu vino favorito? No tengo, mira, hay tanta oferta que pues digo, yo llego cuando voy a comprar un vino que estoy de viaje, o voy a una tienda para ir a casa de unos amigos, o algo que tenga que ir a comprar un vino, pues voy y veo lo que hay, y si conozco algo y tengo curiosidad porque lo había oído, pues lo compro y me lo llevo, y si no veo las etiquetas y si alguna me agrada, se me hace simpática, pues me cautiva, pues le apuestas un poquito, ¿no? A ese jalón que da la imagen. No tengo un prototipo, yo
vuelvo a decir, soy un poquito al revés, y perdón que lo vuelva a referir a la cocina, pero igual sería absurdo decir, levantarme en la mañana y decir, hoy quiero comer lenguado o mero, ¿no? No, pues mejor ve a la pescadería y ve qué es lo que está fresco del día, lo mejor, y eso llévate porque lo vas a disfrutar más, y no si te empeñas a fuerza a comer filete, porque a lo mejor el filete ese día no está bueno, pues ¿para qué te lo llevas? Mejor llévate lo que esté bueno, ¿no? Sería un poco lo mismo, ¿no? Ir a buscar qué es lo que ofrece el mercado y en base a eso darle, ¿no? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. ¿Algo que quieras dejarle al público que nos escucha? ¿Alguna inquietud? Pues no, nada más invitarlos a que prueben y se metan más a este maravilloso mundo del vino y sobre todo del mexicano, y que también conforme más fortalezcamos la actividad consumiendo, difundiéndola y protegiéndola, pues también generaremos más oferta. Y pues también para los que se quejan eso genera también mejores precios, ¿no? Entonces sí hay que defenderlo y pensar que es nuestro, que el vino es nuestro, y al igual que los demás productos debemos de procurar consumir lo que aquí hacemos, sobre todo lo que estamos haciendo bien, como es el vino. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro, por recibirnos, por compartirnos toda tu experiencia y a probar tus vinos. Pues a la orden. Gracias. Adelante, gracias a ti, hasta luego. Eso es todo por este episodio. No olvides visitar la página del programa en www.vinoparaprincipiantes.com. Si tienes algún comentario para Álvaro Petánic, nuestro invitado del día de hoy, no dudes en enviarlo y nosotros se lo haremos llegar. Nos vemos en el siguiente episodio, donde vamos a tener más entrevistas, vamos a visitar más regiones, descubrir nuevas uvas y continuar con nuestro viaje por este fascinante mundo del vino. Y por último, recuerda siempre tomar lo que te gusta, seguir probando nuevos vinos, y todo lo demás es solo comentario. Vino para principiantes es un curso completo de educación sobre el vino y todo lo relacionado con su fascinante mundo. Vino para principiantes. Una variedad y una región en cada emisión. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.